buenos días. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 10 horas y 17 minutos correspondiente a la sesión del viernes 26 de septiembre 2025. Como cada viernes vamos a proceder en los próximos minutos a realizar nuestra habitual actualización desde un punto de vista de análisis chartista, es decir, lectura del precio, y análisis técnico, lectura de los indicadores asociados a cada precio, tanto del selectivo IBEX 35 en lo que al índice se refiere, como de todas y cada una de las compañías que pertenecen a día de hoy del principal índice bursátil de referencia en nuestro mercado español, en nuestro mercado, por tanto, local. Comenzamos como siempre con un breve vistazo de la situación del IBEX 35 en lo que al índice propiamente dicho se refiere, el cual tenemos en pantalla con datos semanales. Índice que en estos momentos se encuentra cotizando ligeramente por encima de los 15.200 puntos, concretamente los 15.214, logrando en estos momentos avances del más 0,4% en términos diarios y en términos semanales, que es el gráfico que tenemos en pantalla, con recortes del menos 0,29% comparando el precio actual con el precio de cierre de la anterior vela semanal, por tanto del anterior cierre del viernes pasado. En este sentido podemos ver cómo en las últimas horas estamos viendo esa recuperación por parte del mercado español que le está permitiendo, al menos de momento, evitar el cierre semanal por debajo de la directriz creciente acelerada que parte desde los mínimos de principios de abril 2025 y por tanto esa presión de las compras a la que estamos asistiendo en las últimas jornadas, en las últimas horas de cotización, le permite mantener vivo el ataque a la zona de techos o resistencias más importantes, concretamente el área de máximos anuales comprendida en torno a los 15.443 y los 15.337 puntos. Por tanto, lo que estamos viendo es muy poco movimiento o digamos, mejor dicho, muy poca novedad a nivel de precios. Seguimos por encima de soportes, incluso, como podemos ver de momento, seguimos por encima incluso de la directriz creciente acelerada de medio plazo. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de dicha directriz y en segundo lugar no veamos cierres semanales por debajo de la vela martillo que venimos vigilando, concretamente esos mínimos de los 14.645, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán totalmente acotados en lo que al selectivo IBEX 35 se refiere. Una vez citada la situación del selectivo IBEX 35, pasamos a ver por orden alfabético todas y cada una de las compañías que forman parte actualmente del índice de referencia español. Comenzamos con Acciona, que tenemos en pantalla con datos semanales, situándose cotizando en torno a esos 169,8 euros por acción y lo que en términos semanales deriva en avances importantes del más 2,17%. Y además son importantes desde un punto de vista de variación relativa a variación porcentual, pero además todavía más importante de impacto en lo que a su curva de precios se refiere. Y es que tal y como podemos ver en pantalla, si logramos ese cierre semanal por encima de la apertura de la anterior vela semanal, concretamente por encima de esos 167,5 euros por acción, estaríamos activando, confirmando una vela envolvente positiva, lo cual estaría indicando presión por parte de las compras que reforzaría a su vez la vela martillo que tuvimos durante principios de este mes de septiembre 2025. Esto estaría reforzando el área de soportes que proyectamos o identificamos aproximadamente en la zona de los 164,4, 163,7 y permitiría aumentar la probabilidad de éxito de recuperar posiciones en el corto plazo para alcanzar los actuales máximos anuales, cota que proyectamos en los 179 euros por acción, por tanto una vela envolvente positiva que podría tener proyecciones positivas en el muy corto plazo de cara a tener ese potencial del más 5,4% que desde los niveles actuales es la distancia que tiene o presenta hasta esos máximos de los 179 euros por acción citados. Así que semana muy interesante por parte de Acciona.
En cuanto a Acciona energías renovables, situándose en los 22,26 euros por acción en términos semanales, avances actualmente de un punto porcentual, comparando el precio actual con el precio de cierre del pasado viernes, y tal y como podemos ver en pantalla, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior semana, lo cual nos está indicando que efectivamente el dinero, las ganas de comprar acciones comienzan a aparecer precisamente en ese área que veníamos recalcando. Recuerden esa zona, ese área de relevancia técnica, anteriores soportes, luego techos o resistencias y de nuevo zona de suelo soporte perfectamente proyectada en torno a los 21,96 y los 21,46 euros por acción. Ese es el síntoma, o los síntomas, mejor dicho, en plural, positivos. El lado negativo es la amplia sombra superior que nos está dejando la vela semanal, la cual aparece, o cuyo máximo aparece muy próximo a la directriz bajista que parte desde los actuales máximos anuales, esos 25,64 euros por acción. Por tanto, seguimos, lo consideramos una semana positiva por parte de Acciona Energías Renovables, pero requiere despejar de esas dudas que nos están dejando también en las últimas horas, con esa amplia sombra superior a la altura de la directriz bajista que parte de máximos anuales, en un contexto en el que el MACD semanal activaba recientemente nuevos cortes descendentes. Así que muy interesante de cara a las próximas velas semanales la situación de Acciona Energía. Importante no desarrollar cierres semanales por debajo de esos 21,46. Mientras esto no suceda, consideramos que existen argumentos importantes para mantener vivo el ataque a esa directriz bajista, a ese proceso correctivo de las últimas semanas. Avanzamos con Acerinox, cotizando en los 11,20 euros por acción, en términos semanales avances del más 2,47%, pero es que además de ese avance importante en términos relativos o porcentuales, el impacto del precio es notorio, es muy importante. Estamos prácticamente, es altamente probable tener ese cierre semanal por encima de resistencias, esos 11,01 y los 10,79 que recuerden veníamos comentando, vigilando en las últimas semanas. Pues bien, tenemos ese ataque y por tanto tenemos esa probabilidad de actualizar próximos objetivos alcistas rumbo a los máximos de este mismo ejercicio 2025, máximos que identificamos en los 11,63, cota que desde los niveles actuales permitiría proyectar un potencial alcista del más 3,84%, en un contexto en el que la volatilidad va reduciendo posiciones gradualmente, el MACD semanal permanece en terreno positivo y con tendencia positiva, y en el que tendremos muy probablemente también un repunte en la actividad de contratación. Estamos ante una situación muy interesante a corto plazo por parte del activo bajo estudio. ACS situándose o cotizando en los 66,05 euros por acción, en términos semanales recortes importantes del menos 3,72%, máximo y mínimo inferior al máximo y mínimo anterior, y probablemente tengamos cierre semanal por debajo de la directriz creciente acelerada que parte desde los mínimos de abril 2025. Si tenemos este cierre semanal por debajo de la directriz, comenzaremos a tener la primera condición objetiva para el inicio de una corrección más importante o más notoria de lo inicialmente planteado. La segunda condición o condición suficiente sería la perforación del último mínimo creciente, concretamente los mínimos de la vela martillo de principios de septiembre 2025, cuyo mínimo proyectamos en los 62,85. Así que sería la siguiente cota referencia a vigilar por parte de ACS. En el caso de cumplir con estas condiciones y considerar el inicio de una corrección en el corto plazo, tampoco lo veríamos como algo especialmente problemático, puesto que la estructura de fondo de muy largo plazo sigue siendo claramente alcista y es una corrección que en el caso de desarrollarse permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD semanal y permitiría considerar como un movimiento totalmente natural, incluso proporcional en tiempo y forma al proceso alcista iniciado desde los mínimos de abril, a alcanzar zonas en torno a los 58,35 y 54,84 euros por acción, referencias que son aproximaciones al 38,2 y 50%
del retroceso proporcional de Fibonacci respectivamente hablando. Así que situación que va empeorando en el muy corto plazo, pero tampoco nos ocasiona una alteración significativa en esa estructura de medio y largo plazo. Avanzamos con AENA, situación en la que tenemos cotizaciones del 22,86 euros por acción, en términos semanales recortes del menos 1,93% en estos momentos, máximos y mínimos inferiores respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela semanal, y no olvidemos que la anterior vela semanal desarrolló una clara envolvente bajista con fuerte repunte en la actividad de contratación y fuerte repunte en los niveles de volatilidad. De este modo estamos viendo cómo se extiende en tiempo y forma el proceso correctivo y tras el cierre por debajo, ese cierre semanal, la pasada vela por debajo de los 23,37, consideramos que la probabilidad de alcanzar, atacar y perforar la viabilidad de este soporte intermedio de los 22,54 y los 22,39 es un contexto que no deberíamos obviar. De hecho, ha sido un movimiento tan rápido y tan contundente que nos vemos obligados a anular este objetivo mínimo de ascenso teórico en los 26,58 y ya lo pueden ver, el mero hecho de anular un objetivo mínimo antes de cumplirlo nos está indicando que la situación se está revertiendo de manera significante o significativa, mejor dicho, y en este contexto pues la perforación del soporte intermedio citado, insisto, los 22,54 o 22,39, además alimentaría el potencial ataque a la directriz alcista, la banda inferior de este canal creciente que identificamos en color magenta, el cual también podría verse perforado a la baja. Y en este contexto, perforación de la parte inferior del canal y del último soporte más importante citado, estaríamos hablando de un deterioro todavía mayor en el activo bajo estudio. Así que en un contexto de divergencias bajistas, extremas lecturas de sobrecompra, desde luego AENA está en una situación realmente complicada en lo que a corto plazo se refiere. Avanzamos con Amadeus cotizando los 65,30 euros por acción, situándose con recortes del menos 3,06% en términos semanales y tal y como podemos ver en pantalla, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos de las últimas velas semanales y en este contexto pues hablamos de perforaciones de mínimos crecientes o mínimos relativos, mejor dicho, como son los 66,52 y atacando directamente la viabilidad de esta zona de soportes de los 65,57 y los 64,82, siendo un cierre semanal por debajo de esos 64,82 una oportunidad para extender en tiempo y forma la corrección rumbo a la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de septiembre 2022, un escenario que gana enteros en un contexto en el que la volatilidad gana posiciones, el MACD entra en terreno negativo y el volumen va increciendo. Avanzamos con ArcelorMittal cotizando en los 31,42 euros por acción en términos semanales, avances del más 4,66%, máximos y mínimos crecientes respecto a los anteriores máximos y mínimos de la anterior vela semanal y recuerden que veníamos comentando, mientras ArcelorMittal no perfore el soporte en torno a esos 26 euros por acción, seguimos considerando como altamente probable mantener el ataque a la zona de techos o resistencias de los 31,92 y los 29,75 y efectivamente tenemos fuertes avances en la presente semana y en este contexto incluso ha llegado durante la semana a superar esos 31,92. El objetivo parece claro, registrar ese cierre semanal por encima de los 31,92, puesto que ese movimiento, fíjense si adquirimos perspectiva, nos permitiría dejar atrás este importante rango lateral. Y de este modo, tal y como nos sugiere la teoría de análisis chartista, de análisis de precios, estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este proceso en rango a partir del punto de ruptura, generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico en el largo plazo de cara a los próximos trimestres en la zona de los 55,9 euros por acción, lo cual se traduciría desde el punto de ruptura potenciales alcistas del más 75,49%. Así que muy atentos porque ArcelorMittal, desde luego, uno de los activos, una de las compañías dentro del selectivo IBEX 35 más interesantes a vigilar. En cuanto a Bankinter, cotizando en los 13,06 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 0,61%,
vela con máximo y mínimo inferior a los máximos y mínimos anteriores. Podemos ver cómo la vela semanal previa fue una vela doji a la altura de techos o resistencias, lo que nos está indicando que efectivamente el mercado podría comenzar a tener ya dudas a la hora de plantear o registrar nuevos máximos anuales. Por su parte, tenemos también el desarrollo de divergencias negativas, mientras el precio logra, a duras penas, pero logra al fin y al cabo marcar o registrar nuevos máximos crecientes. Esos mismos máximos en el MACD, como podemos apreciar, son máximos decrecientes. En un contexto de extrema sobrecompra acumulada, entendemos que los riesgos de perforación de soportes, primeros soportes, va en aumento y concretamente seguimos vigilando la misma referencia, la misma cota, concretamente cierres semanales por debajo de los 12,425, permitiría comenzar a pensar en el inicio de una corrección terciaria o de muy corto plazo, la cual tampoco veríamos como algo especialmente problemático, puesto que permitiría purgar extremas lecturas de sobrecompra y desde luego, tal y como podemos ver en este contexto de largo plazo, esta estructura fuertemente anclada en favor de las compras es totalmente capaz, al menos de momento, de amortiguar estas potenciales correcciones de corto plazo. CaixaBank, gráfico semanal, cotizando en los 8,868 euros por acción en términos semanales, avances del más 1,37%, vela en forma de martillo, aunque es un martillo que no tiene mucho impacto en el sentido de que las velas martillos realmente tienen impacto cuando aparecen tras un proceso correctivo en zona de soportes, pero es una vela martillo al fin y al cabo. Seguimos viendo esa presión de la demanda de las compras gracias a esa amplia sombra inferior en relación a su propio rango semanal. Precio prácticamente máximos de semana y prácticamente atacando máximos anuales, concretamente los máximos de la pasada semana de los 8,89, 5 euros por acción. Por tanto, mientras no veamos cierres semanales por debajo de esa zona, anteriores techos, luego soportes, esos 8,38 euros por acción, seguimos entendiendo que los riesgos de corrección permanecen acotados en el precio y por ende seguiríamos priorizando el ataque, incluso superaciones de los actuales máximos anuales, en este caso de CaixaBank. Bueno, Celnex cotizando en los 28,38 gráfico semanal, en términos semanales también con recortes del menos 3,21%, fuertes recortes que cumplen con el objetivo que veníamos vigilando desde hace ya varias semanas, incluso podríamos decir que hace varios meses tras la perforación de soportes intermedios. Alcanzamos el área de soporte comprendida en torno a los 29,42 y los 28,37 euros por acción. Y cuidado, porque cierres semanales por debajo de esos 28,37 nos obligaría a actuar como la teoría de análisis chartista nos indica, es decir, en la proyección de este proceso lateral a partir del punto de ruptura, generando potenciales bajistas añadidos que podrían llevarnos a zonas aproximadamente de los 21,64, es decir, desde el punto de ruptura, potenciales bajistas añadidos del menos 23,72% aproximadamente. Así que las compras ya no tienen margen de error, tienen que lograr recuperar posiciones en estos momentos para evitar esos cierres semanales por debajo de los 28,37 euros por acción. Avanzamos con Enagas, que cotiza en los 13,24 euros por acción. En términos semanales, avances del más 0,76%. Aquí lo positivo es esa vela martillo en zona de soporte. Aquí sí vemos esa vela martillo que puede ser de mayor implicación positiva en torno a ese soporte de los 13,055 y los 13 euros por acción. Y de este modo intenta revertir o contraatacar a la vela envolvente bajista que tuvimos la pasada semana. Por tanto, situación muy interesante. Vemos una gran lucha entre las compras y las ventas en Enagas, repuntes en los niveles de contratación, así que desde luego espadas por todo lo alto para evitar cierres semanales por debajo de esos 13 euros por acción. Semana positiva, contraataque de las compras. Próximo objetivo de las compras, lograr superar a cierre semanal la directriz bajista que parte desde los máximos anuales situados en los 13,95 euros por acción. En cuanto a Endesa, situándose en los 26,8 euros por acción, en este contexto vemos esta recuperación del precio, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos de la anterior vela
semanal, aproximándonos de nuevo a esa zona de techos o resistencias importantes, concretamente el área comprendida en torno a los 27,30 y los 26,91 euros por acción, cuya superación sigue siendo un contexto altamente probable en un contexto, una estructura de máximos y mínimos crecientes de fondo y cuya superación nos permitiría proyectar la anchura de ese último proceso lateral de consolidación a partir del punto de fuga. No olvidemos que tendríamos ese objetivo mínimo de ascenso teórico en torno a los 31,30 euros por acción. Así que semana, insisto, muy positiva y que aproxima la probabilidad de ruptura de ataque a los 27,30. Continuamos con Ferrovial, gráfico semanal cotizando los 48,16 euros por acción, recortes en términos semanales del menos 1,51%, con una vela semanal de máximos o con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos, así que vemos una semana netamente negativa en lo que a Ferrovial se refiere, aunque no vemos ni cortes descendentes por parte del MACD semanal, ni repuntes, al menos de momento, importantes en la actividad de contratación. El precio permanece por encima tanto de directriz creciente de medio plazo como por encima del último mínimo creciente de los 45,59. Por tanto, de momento, pese a este empeoramiento que estamos viendo en las últimas jornadas en la cotización de Ferrovial, insistimos, es todavía prematuro para considerarlo algo más. Así que toca esperar para ver si esta corrección, este freno va a más o si finalmente tenemos pues un movimiento totalmente natural del precio en el que, pese a que la estructura de fondo sea claramente alcista, ello no conlleva, no permite concluir que todas las semanas, todas las sesiones tenga que subir. Por tanto, de momento lo consideramos un movimiento totalmente natural, pero vigilando los soportes que hemos citado anteriormente. Fluidra sí que tenemos ese empeoramiento importante, cotizando los 22,42, en términos semanales recortes fortísimos del menos 5,4%, pero es que más allá de esa variación porcentual que es muy importante, vemos cómo está perforando la directriz creciente de medio plazo, la que parte desde principios de abril 2025 y perforando esa zona de soportes de los 23,40 y los 23,14. Todo esto nos abre la posibilidad a que ataque ese mínimo creciente, los 21,62, cota que proyecta un potencial bajista del menos 3,57% añadido. Una volatilidad que va en aumento, un volumen que muy probablemente hoy sea también con la incorporación del volumen de hoy viernes 26 de septiembre supere el volumen negociado la pasada semana, es altamente probable que así sea, y con un MACD semanal que atisba próximos cortes descendentes, entendemos que en la situación de la corrección de corto plazo gana enteros y por ende consideramos que podemos atacar esos 21,62 cuya perforación nos llevaría al siguiente mínimo creciente situado en los 20,35. Avanzamos con Grifols, que cotiza en los 12,025 euros por acción en términos semanales, ligeros recortes del menos 0,12%. Realmente podemos ver cómo el impacto de la vela semanal no es significativo y lo más positivo y lo que vamos a recalcar y con lo que nos vamos a quedar es que sigue por encima de ese área de anteriores techos, ahora soportes, que recuerden veníamos comentando en torno a los 11,896 y los 11,14 euros por acción. Mientras esto siga siendo así, insistimos, entendemos que los riesgos de que la corrección de las últimas semanas vaya más permanecen fuertemente acotados. No olvidemos que esta corrección, lejos de verla como algo negativo, lo vemos como algo muy positivo, como un movimiento en desarrollo throwback, retesteo de anteriores techos, ahora soportes tras su superación, y es un movimiento que está permitiendo purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. No debemos obviar, no debemos mirar para otro lado y tenemos que ser conscientes de que venimos de un avance del más 87,06% desde el punto mínimo al punto máximo. Por tanto, una corrección, un merecido descanso, lo vemos como, además de natural, totalmente saludable. En cuanto a Iberdrola, cotizando los 15,935 euros por acción en términos semanales, avances importantes del más 2,15% y cuidado porque un cierre semanal por encima de la apertura de la anterior vela semanal por encima de esos 15,77 euros por acción nos permitiría hablar de una vela envolvente positiva
y con esas amplias sombras inferior que tuvimos la pasada vela semanal, con repunte en la actividad de contratación, podríamos estar viendo una reactivación de las compras en el corto plazo, cuyo principal objetivo, no olvidemos, sería alcanzar, atacar y por supuesto superar los actuales máximos anuales, los 16,785 euros por acción. Logra purgar lecturas de extrema sobrecompra, siguen siendo lecturas de extrema sobrecompra, pero no tan extremas como teníamos hace un par de meses aproximadamente, así que manteniéndose dentro de este canal creciente, la probabilidad de recuperación por parte de Iberdrola gana enteros gracias a esta vela semanal que está ahora mismo describiendo. Avanzamos con Inditex, que cotiza en los 44,56 en términos semanales, recortes del menos 2,94 euros, del 2,94%, perdón. Como podemos ver, este movimiento pues gana enteros de consolidación, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos anteriores, aunque de momento el impacto sigue siendo reducido gracias a esta vela alcista que tuvimos a principios del mes de septiembre. Encontramos de momento mínimos en zonas de anteriores máximos, esos 44,50, 44,22, por tanto lo podríamos seguir calificando de un movimiento throwback de retesteo a anteriores techos, ahora soportes, pero es importante evitar cierres semanales por debajo de esos 42,22, puesto que cierres semanales por debajo de esa referencia comenzaría pues a anular ese contexto, ese movimiento throwback, y podríamos considerar este movimiento como una trampa alcista. Como ven, esa línea delgada, esa línea roja que separa un contexto alcista de uno bajista es en este caso muy delgada, ¿no? Y al final tenemos que trabajar con referencias para saber actuar en caso de movimientos o potenciales alcistas o bajistas en los diferentes activos que analizamos habitualmente, en este caso en el IBEX 35. En cuanto a Indra, situándose en los 38,94 euros por acción, en términos semanales avances fortísimos del más 6,8%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y tras la anulación de esta vela envolvente bajista al cierre de la pasada semana, alcanzamos y atacamos directamente los máximos anuales, los 39,44, que incluso logramos superar durante la presente semana. Sin embargo, de momento parece que aparecen las dudas precisamente a la altura de máximos anuales, esos 39,44, por tanto entendemos que es altamente probable tener ese cierre semanal por encima de los 39,44, movimiento que podría venir respaldado por repuntes en la actividad de contratación y por cortes ascendentes por parte del MACD semanal, así que mantenemos una actitud constructiva en lo que al activo se refiere, y cuidado porque cierres semanales por encima de esos 39,44 nos habilitaría para proyectar la anchura de este proceso lateral a partir del punto de fuga, obteniendo objetivos mínimos de ascensos teóricos que aproximadamente nos podrían llevar a esos 48,50, lo cual se traduciría que desde el punto de ruptura tuviese potencial del más 23,2% aproximadamente. En cuanto a Colonial, situándose en los 5,475, en términos semanales hablamos de recortes del menos 2,06%, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos previos, y de nuevo atacamos zonas de soportes intermedia, la zona de los 5,49 y los 5,457 euros por acción. Tras la reciente incapacidad de resolver al alza la directriz bajista que parte de máximos anuales, entendemos que es altamente probable que el proceso bajista continúe, puesto que de momento no tenemos nada, ningún tipo de justificación sólida en términos de precios y en términos de indicadores que nos hagan pensar en lo contrario. Así que un cierre semanal por debajo de los 5,457 veríamos una reactivación en tiempo y forma de ese proceso de corrección, cuyo próximo objetivo más importante sería esa zona de soportes de los 5,338, 5,335, es decir, potenciales bajistas añadidos del entorno del 2,2-2,3% aproximadamente. En cuanto a IAG, situándose en los 4,398 euros por acción, en términos semanales avances ínfimos del más 0,02% en estos momentos, y poquito más que añadir aquí al respecto. Seguimos en este proceso de consolidación, proceso de lateralidad, el cual no se verá agravado mientras no tengamos cierres semanales por debajo de esa zona de soportes más importantes, concretamente los 4,196 euros por acción. El MACD semanal activa cortes descendentes, aunque de momento no hay repunte en los niveles de volatilidad, por tanto entendemos que este corte descendente atiende más a esa
pérdida gradual de momento positivo por la lateralidad que está adquiriendo el precio, que ante un cambio de sentimiento importante entre los participantes de mercado. Así que seguimos atentos a cierres semanales por debajo de los 4,196 como soporte más importante. Laboratorios Rovi cotizando en los 56,15 euros por acción, en términos semanales recortes del menos 5,07%, máximos y mínimos inferiores a los máximos y mínimos previos, confirmando la vela envolvente bajista de la pasada semana a la altura de zona de techos o resistencias dinámicas. Recordamos esta zona de la directriz que parte desde esta zona de los máximos de mayo 2024. En este contexto entendemos que la situación pues sigue siendo especialmente problemática, ¿no? Lo que a lo que el activo se refiere, y este contexto pues entendemos que la situación sigue siendo pues de inicio de corrección en el muy corto plazo. Cierres semanales por debajo de esa zona de anteriores techos, luego soportes, los 58.10, 56,85 nos llevaría a atacar la banda inferior del canal creciente que parte desde los mínimos de abril. Concretamente, cierres semanales por debajo de esa referencia, de ese soporte creciente, nos obligaría a proyectar la anchura del canal a partir del punto de ruptura. Por tanto, a modo de conclusión, empeoramiento importante en lo que al laboratorio Rovi se refiere. Continuamos con Logista, situándose en los 28,46 euros por acción. En términos semanales, avances del más 0,42%, pese a que tenemos máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos previos. Como podemos apreciar en pantalla, entendemos que mientras no tengamos cierres semanales por debajo de ese último mínimo creciente, los 27,88, debemos entender que los riesgos de corrección a corto plazo permanecerán totalmente acotados. Sin embargo, tampoco estamos viendo una inercia muy clara por parte de los operadores, ¿no? En el muy corto plazo. Fíjense en la potente vela bajista de la pasada semana. Pese a la recuperación de esta semana, la inercia, ese rango es inferior al rango anterior. Estamos viendo todavía síntomas de mixtos, ¿no? Por decirlo de algún modo, argumentos mixtos al más estricto corto plazo. Así que vamos a ir a mínimos, es decir, que no perfore a cierre semanal los 27,88. Eso ya lo veremos como algo positivo y eso mantendrá la capacidad de las compras para conseguir ataques a los actuales máximos relativos de los 29,26 euros por acción. En cuanto a Mapfre, cotizando los 3,94 euros por acción en términos semanales, situándose con avances del más 2,98%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, y esto nos sigue permitiendo plantear ataques a ese objetivo mínimo de ascenso teórico de los 4,088 euros por acción. Mientras no tengamos cierres semanales por debajo de los 3,68, seguimos y debemos seguir considerando que los riesgos de corrección a corto plazo permanecerán totalmente acotados, priorizando, tal y como podemos ver una semana más, el mantenimiento, la extensión tanto en tiempo como en forma del proceso alcista vigente. Avanzamos con Merlin Properties, que cotiza en los 12,59 euros por acción en términos semanales, recortes del menos 2,18%, vela de poco impacto, vela interior, inside bar, que por segunda semana consecutiva estamos en ese proceso de velas interiores. Por tanto, consolidación, la cual no irá más mientras evitemos cierres semanales por debajo de los 12,29 euros por acción, pero tampoco lo veríamos como algo negativo si eso sucediera, puesto que la extrema sobrecompra se acumula en el MACD semanal y esa corrección, esos cierres semanales por debajo de esos 12,29, insistimos, permitiría seguir consolidando posiciones y purgar excesos sin dañar el objetivo mínimo de ascenso teórico con el que venimos trabajando, proyectado aproximadamente en los 15,97 euros por acción. En cuanto a Naturgy, cotizando en los 26,82, cotizando o logrando un avance del más 3,79% en términos semanales. Y cuidado porque ese cierre semanal por encima de los máximos de la vela envolvente bajista previa, concretamente por encima de los 26,62, sería una muy buena señal, puesto que permitiría reforzar la directriz creciente, la que parte desde los mínimos de junio 2024, y nos estaría dando síntomas de querer recuperar posiciones de cara a atacar la zona de techos de los 27,90 y los 27,64, sin olvidar que esta recuperación, este cambio de sentimiento de muy corto plazo aparece en esa zona de anteriores techos o resistencias
ahora zonas de suelos o soportes, concretamente los 25,48 y los 24,34. Así que semana muy interesante por parte de Naturgy. Todo lo contrario para Puig Brands, que se cotizan los 14,08 euros por acción. En términos semanales hablamos de recortes del menos 1,54%, con máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, alcanzando el objetivo mínimo de retroceso teórico con el que veníamos trabajando, más o menos esos 14,03 euros por acción, y de este modo entendemos que la situación sigue siendo realmente complicada y seguimos considerando como contexto más probable alcanzar, perforar o atacar e incluso perforar los mínimos anuales e históricos, los 13,79 euros por acción. En cuanto a Redella, que cotiza en los 16,38 euros por acción, en términos semanales logra recuperar un más 1,11% en estos momentos, y recordamos, si comparamos el precio actual respecto al cierre del pasado viernes, sin embargo, los máximos y mínimos son inferiores a los máximos y mínimos anteriores, por tanto, seguimos siendo cautos a la hora de valorar esta recuperación por parte de Redella. Hasta que no veamos superaciones de esa zona de anteriores techos, luego soportes y de nuevo zona de techos, los 16,91, seguimos insistiendo en las dudas de muy corto plazo por parte del activo bajo estudio. Repsol cotizando los 15,69, avanzando un más 8,62% en la semana, obviando cualquier lectura de extrema sobrecompra. El mercado continúa recuperando posiciones y de nuevo vemos cómo está marcando nuevos máximos. En este sentido entendemos que lo más probable es que continúe vigente este proceso alcista mientras no veamos perforaciones o cierres semanales por debajo de este gap o hueco alcista que proyectamos en los 14,28 y los 14,19 euros por acción. SACIR cotizando en los 3,486, en términos semanales recortes del menos 2,68%, máximos y mínimos decrecientes respecto a los máximos y mínimos anteriores, abriendo incluso con un gap o hueco bajista semanal y probablemente tengamos ese cierre semanal por debajo del mínimo anterior, los 3,514. De ser así, estaríamos reactivando el proceso de máximos y mínimos decrecientes, cuyo próximo objetivo por parte de las ventas sería cerrar por debajo de los 3,466, nivel que ya ha sido atacado durante la presente semana y cuya perforación a cierre semanal nos llevaría a atacar el siguiente mínimo creciente de los 3,36. Pese al ataque de todos estos soportes, la perforación de estos soportes, ese gradual aumento de los niveles de volatilidad que podemos ver en el histograma de color rojo de la parte central de pantalla, seguirían siendo correcciones terciarias o de corto plazo. Dicho de otro modo, seguirían siendo correcciones totalmente proporcionales en tiempo y forma a ese último impulso alcista generado desde los mínimos de abril 2025. Incluso la perforación de todos los soportes citados seguiría por encima del retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2%, y eso ya nos da un contexto del impacto que de momento están teniendo las correcciones actuales, que lejos de verlas como algo negativo, las vemos como algo muy positivo que permite purgar lecturas de extrema sobrecompra. En este caso deberíamos de vigilar este escenario de una figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de hombro, cabeza, hombro. Aquí tendríamos ese primer hombro, aquí podríamos tener ese segundo, o mejor dicho, la cabeza de esta figura, y aquí tendríamos el segundo hombro. De ser así, de tener ese cierre semanal por debajo de la clavicular, algo que parece altamente probable, tendríamos proyecciones bajistas desde el punto máximo de la cabeza hasta la clavicular, y proyectando esta diferencia a partir del punto de ruptura, pues como pueden ver, tampoco sería algo especialmente problemático, estaríamos situándonos en torno a ese 38,2-50% de Fibonacci. Insistimos, seguirían siendo correcciones totalmente proporcionales en tiempo y en forma, aunque a corto plazo la situación evidentemente podría derivar en mayores correcciones. Banco Santander cotizando los 8,772 euros por acción, en términos semanales avances del más 1,36%, máximos y mínimos crecientes respecto a los máximos y mínimos del anterior vela semanal, MACD en terreno positivo, con tendencia positiva, no tenemos nada, absolutamente nada con lo que trabajar, algún tipo de síntoma de agotamiento o incluso ni ya digamos el inicio de una corrección. Así que mientras permanezcamos por encima de la directriz que parte desde los mínimos de abril, y mientras permanezcamos por encima del último mínimo creciente, los 7,986, insistimos, no hay absolutamente nada sólido desde un punto de vista de análisis chartista y técnico con lo que trabajar el inicio de una corrección de corto plazo.
En cuanto a Solaria, cotizando los 10,49, recortes en términos semanales importantes del menos 5,71 que se une a este proceso correctivo de las últimas semanas. Un proceso correctivo que, insistimos, tampoco lo vemos como algo de momento problemático, sigue siendo una corrección proporcional en tiempo y forma a lo que ha subido previamente y estamos prácticamente consideramos como altamente probable alcanzar el 50% de Fibonacci y ese último mínimo creciente, los 10 euros por acción. No lo vemos como algo descabellado ni improbable ni muchísimo menos y tampoco veríamos un cambio de sesgo alcista en el medio plazo. Por tanto, corrección terciaria de corto plazo permite purgar excesos en el MACD semanal. No debemos olvidar que este fuerte impulso alcista fue del 129%, por tanto toca, digamos, normalizar los excesos generados. Telefónica, semana realmente fea, si me permite la expresión, para la cotización, situándose en los 4,354 euros por acción y en términos semanales recortes del menos 3,39, máximo y mínimo inferior respecto al máximo y mínimo anterior, incluso abriendo con este importante gap o hueco bajista en los 4,57 que fue la cota en la que cerró la pasada vela semanal. Lo pueden ver en pantalla, estamos atacando, incluso perforando tanto la media móvil de 30 semanas que tenemos identificada en color rojo, como el área de relevancia técnica que veníamos vigilando. Anteriores techos, luego soportes de los 4,435 y los 4,42 euros por acción. Un cierre semanal por debajo de esos 4,42, algo que a tenor de los datos que tenemos actualmente parece altamente probable, sería una muy mala señal para el activo bajo estudio, puesto que estaríamos hablando de correcciones que nos puedan llevar a la siguiente zona de soporte, concretamente los 4,19 euros por acción, lo cual estaría proyectando potenciales bajistas del menos 5,56% desde los niveles actuales para el corto plazo. Incluso podríamos estar aquí también planteando algún tipo de figura de distribución en forma de hombro-cabeza-hombro, la cual podríamos destacar con este primer hombro, aquí con esta cabeza y aquí con este segundo hombros, ¿de acuerdo? Así que podríamos proyectar esas potenciales correcciones que aproximadamente, insisto, nos podrían llevar a cotas, precisamente de esos 4,19, algo que, como pueden ver, adquiriendo perspectiva sería prácticamente plantear rotar de nuevo a la directriz creciente, la cual parte concretamente desde los mínimos de octubre 2022. Y terminamos con Unicaja, gráfico semanal, cotizando en los 2,276 euros por acción. En términos semanales, un recorte del menos 0,44%. Y tal y como podemos ver, está intentando aparecer el dinero de nuevo en la zona de soportes de los 2,228. De nuevo, esa amplia sombra inferior en relación al rango. Y más allá de esas variables, la verdad es que poquito más que comentar. Estamos en un proceso lateral de consolidación de muy corto plazo. Mientras no veamos cierres semanales por debajo de esos 2,228, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección a corto plazo permanecerán totalmente acotados. Pero es que, como venimos comentando en multitud de los activos, mientras no veamos cierres semanales, o incluso en el caso de asistir a cierres semanales por debajo de esos 2,228, estaríamos considerándolo como un movimiento totalmente natural, incluso saludable, puesto que permitiría purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD semanal. Y es que fíjense dónde cotiza actualmente el MACD semanal, que es esta línea gruesa de color rojo respecto a su histórico de muy largo plazo, los últimos años. Y tal y como podemos ver, una lectura totalmente objetiva, estamos en niveles de sobrecompra no vistos en el muy largo plazo. Así que estamos ante un extremo de optimismo, de euforia por parte del mercado, así que las correcciones permitirían purgar o normalizar esas lecturas sin dañar, al menos de momento, la estructura fuertemente alcista de fondo por parte de Unicaja. Hasta aquí terminamos el repaso del selectivo IBEX 35 y de todas y cada una de sus compañías. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes y nos vemos en próximos videoanálisis. Que pasen un gran fin de semana y nos vemos, insisto, en próximos análisis. Saludos.